Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver la relación que hay entre moles, moléculas, átomos y también la masa. Como podéis ver en el primer esquema que os encontráis aquí abajo, he puesto el número de moles o el concepto mol en el lugar central porque es a partir del cual pivota todo lo demás. Si nosotros quisiéramos obtener el número de moléculas o desde el número de moléculas pasar al número de moles, tendremos que usar la relación que nos da el número de Avogadro, lo mismo para los átomos, y si quisiéramos obtener a partir de los moles la masa o a partir de la masa el número de moles, deberíamos usar el concepto de masa molar o masa molecular. Si tenemos uno de los dos extremos, o la masa o las moléculas, y queremos pasar hacia el otro extremo, deberemos calcular el punto intermedio que son los moles. No podremos pegar un salto desde un extremo hasta el otro, sino que tendremos que pasar por el punto intermedio. Por ejemplo, si me dieran la masa y me pidieran las moléculas, debería primero calcular los moles y luego de los moles a las moléculas. Y viceversa, si me dieran moléculas y me pidieran masa, debería primero calcular los moles y a partir de los moles ir a la masa. Los conceptos que aquí se mencionan todos son conocidos y quizá la masa molar o masa molecular pudiera causar alguna duda. En cualquier caso, aquí tenéis explicado cómo se hace para calcular la masa molar de un compuesto. Lo único que tenemos que sumar son las distintas masas atómicas. Los valores de la masa atómica, como está indicado aquí arriba, se consiguen en la tabla periódica. No es ningún dato que debamos de saber de memoria, sino que son datos que se nos facilitarán en cualquier caso. El ejemplo que yo he querido hacer es el del ácido sulfúrico H2SO4 y primero tenemos que saber cómo se descompone el compuesto H2SO4 en sus partes más elementales, es decir, en los átomos. Como podemos ver, el H está dos veces, por eso tiene el 2 abajo a la derecha. El S, que es el azufre, solo está una vez y cuando lleva un 1 no se pone ningún número. Y cuando en el caso del oxígeno tiene un 4 porque hay 4 átomos de oxígeno. Aquí a la derecha en rojo lo que tenéis es la masa de un átomo de cada uno de los componentes que forman el compuesto. En el caso del hidrógeno, pues la masa es un gramo partido de mol o un UMA, en el azufre 32 y en el oxígeno 16. Como podéis ver, los números en unidades de masa atómica, la U, o los números en gramos partido de mol son los mismos, lo único que cambia es la unidad. Lo tenéis escrito justo aquí de abajo. La UMA, es decir, la U para cuando hablamos de masa molecular y gramos partido de mol para cuando hablamos de masa molar. En el ejemplo que hemos comentado, el ácido sulfúrico, tenemos que dos veces la masa del hidrógeno más una vez la masa del azufre más 4 veces la masa del oxígeno. Si sumamos todo nos da un total de 98 y como hemos estado usando los valores de masa atómica, como nos han dado los datos en UMAS, el resultado será en UMA igualmente, es decir, en la U al final. Para pasarlo a la masa molar, a gramos partido de mol, simplemente cambiamos la unidad y mantenemos el número. No hay que hacer nada más que cambiar la unidad. Hasta aquí serían los conceptos teóricos que vamos a trabajar en los ejercicios que voy a hacer a continuación. Me he traído conmigo el esquema para que recordemos qué pasos hay que dar o hacia dónde iremos cuando nos pidan según qué cosas. Por ejemplo, en este ejercicio me dice que tengo 2,5 moles del gas propano y me pregunta que cuántas moléculas son 2,5 moles de gas propano. Y yo además he añadido unas preguntas para poder trabajar todos los conceptos lo máximo posible. En este caso, además de calcular el número de moléculas, vamos a calcular la masa molecular y molar del compuesto y el número de átomos de cada uno de los componentes, tanto de carbono como de hidrógeno. ¿Cómo se haría? Bueno, si tenemos presente la relación de arriba, nos encontramos en la situación de que tenemos moles, porque nos dicen 2,5 moles de gas propano, y queremos calcular moléculas. Es decir, vamos hacia la derecha, necesitaríamos la relación del número de Avogadro para ello. ¿Cómo se hace? Pues se hace siempre en este tipo de ejercicios con un factor de conversión. Veréis, 2,5 moles de gas propano, voy a poner la fórmula en vez de poner el nombre, sabiendo que, y ahora utilizo la relación del número de Avogadro, un mol de gas propano son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de gas propano.
Como podemos ver, aquí tenemos la relación del número de Avogadro. Un mol de lo que sea son 6,023 por 10 elevado a 23, lo que sea. El mol, en este caso, en la fracción va abajo porque quiero que se me vaya el mol que está justo aquí. Si aquí me dieran moléculas, pues en este caso las moléculas irían abajo y el mol iría arriba. Como nos dan mol, el concepto mol tendremos que ponerlo debajo en la fracción, en el denominador. Si hacemos este cálculo, nos quedará 2,5 que multiplica a 6,023 por 10 elevado a 23 y las unidades serán moléculas de propano, porque mol y mol se van. Realizando este cálculo con la calculadora obtendremos el número de moléculas que hay en el gas propano. Y estaría el primer apartado terminado. En este caso, como nosotros hemos ampliado el número de preguntas que nos da el problema, vamos a calcular la masa molecular y la masa molar del compuesto. Para calcular la masa molecular simplemente tendremos que conocer el compuesto y saber en qué se descompone. En este caso C3H8 son 3 veces de carbono y 8 de hidrógeno. Como sabemos de la tabla periódica, un átomo de carbono tiene una masa de 12 UMAS. Este dato, como digo, lo podéis conocer en la tabla periódica y si no, se os facilitará en el caso de que os haga falta. Y un átomo de hidrógeno tendrá un valor de 1 UMAS, como hemos visto en el ejercicio anterior. Pues si tengo 3 veces carbono, tendré 3 veces 12 UMAS. Lo ponemos aquí por escrito. Masa molecular, en este caso es molecular porque los datos están en UMAS. 3 veces 12 UMAS más 8 veces 1 UMAS. 3 por 12 son 36 más 8 son 44. Las unidades, unidad de masa atómica, UMA. Y esta es la masa molecular. Si yo quisiera calcular la masa molar porque me hiciera falta para cualquier cuestión, la masa molar es el mismo número con la diferencia de que son gramos partido de mol. Y ya tendría calculada la masa molar. La masa molar no significa otra cosa que un mol de ese compuesto tiene una masa de 44 gramos. No será útil para ejercicios que haremos a continuación. Y ahora me pregunta el número de átomos que hay de hidrógeno y de carbono en cada caso. Si cojo el resultado del primer apartado, el número de moléculas, me lo traigo aquí abajo. Como me pide el número de átomos, voy a hacer primero el número de átomos de carbono, por ejemplo. Yo sé que tengo en cada molécula 3 de carbono y 8 de hidrógeno. Por tanto, si tengo este número de moléculas, tendré 3 veces ese número de moléculas en átomos de carbono u 8 veces en el caso del hidrógeno. Lo vemos aquí. Tengo tantas moléculas sabiendo que en una molécula de gas propano tengo 3 átomos de carbono. Lo podemos ver claramente en el subíndice del carbono. Moléculas y moléculas se me van y simplemente es multiplicar el número que he obtenido antes en la calculadora y que está ahí subrayado por 3. 3 por el resultado que nos haya dado en el número anterior. Yo no lo he hecho, pero esto lo podéis resolver con la calculadora sin problemas. Tenemos como resultado átomos de carbono. Para el hidrógeno se procede exactamente igual. Vuelvo a poner el número de moléculas que tengo y multiplico por el número de átomos, sabiendo que una molécula de propano son 8 átomos de hidrógeno. Moléculas y moléculas se van y me queda 8 que multiplica a ese número de moléculas que habíamos calculado en el primer apartado. Y ya con esto tendríamos calculado todos los apartados de este ejercicio de esta forma tan sencilla. Recuerdo, cuando nos piden el número de moléculas, sabiendo el número de moles, tenemos que usar la relación que nos da el número de Avogadro. Una vez tenemos el número de moléculas, si queremos pasar a átomos, tenemos que multiplicar esas moléculas por el número de veces que ese átomo está presente en cada molécula. En el caso del carbono tenemos 3 carbonos por cada molécula de propano. En el caso del hidrógeno tenemos 8 átomos en cada molécula. Por tanto, se multiplica por 3 o se multiplica por 8 dependiendo de la situación. Pasamos al siguiente ejercicio. Calcula el número de moles que habrá en 49 gramos de ácido sulfúrico. Ahora estamos usando la otra parte de la relación. Tengo gramos y quiero pasarlo a moles. Para ello tengo que usar la masa molar. Antes de usar la masa molar, la tengo que calcular. La masa molecular del H2SO4 es igual a 2 por 1, que es la masa del hidrógeno, más
1 por 32, que es la masa del azufre, más 4 por 16, que es la masa del oxígeno. Como hemos calculado con anterioridad, sale 98 UMAS, pero como yo lo que quiero calcular son moles, me interesa que en la unidad aparezca el mol de alguna manera. De tal forma, utilizaremos la relación que nos da la masa molar, que simplemente es cambiar las unidades de la UMA por gramos partido de mol. Una vez tenemos esto, y recordando que la masa molar significa que un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos, me pregunta cuántos son 49. Lo hacemos con un factor de conversión muy sencillo. 49 gramos de ácido sulfúrico, sabiendo que 98 gramos de ácido sulfúrico es un mol de ácido sulfúrico. Gramos de ácido sulfúrico y gramos de ácido sulfúrico se van. 49 por 1 son 49 entre 98, 0,5 moles de ácido sulfúrico. El motivo por el cual en el factor de conversión pongo mol arriba y gramos abajo es porque el dato me lo dan en gramos y me interesa que se vayan los gramos y se queden solo los moles. Ese es el motivo por el que gramos está abajo. Si me dieran moles, el mol hubiese ido abajo y el gramo hubiese ido arriba. La posición de un mol y 98 gramos, es decir, de los moles y de los gramos, es a conveniencia, es como más nos convenga. El mol arriba o el mol abajo es a conveniencia, como nos interese, para desarrollar el factor de conversión. Ya estaría el ejercicio resuelto. Vamos a pasar y a ver el último tipo de ejercicio. En este ejercicio nos dice que calcule el número de moles y de moléculas que hay en 25 gramos de amoníaco. Como podemos ver, el primer paso calcula el número de moles, es ir de aquí a aquí. Hay solo un paso a través de la masa molar, sería sencillo. Y el segundo me dice que calcule el número de moléculas. Me estaría pidiendo que diera el salto de un extremo a otro, pero esto no se puede realizar. Tengo que pasar por moles y luego ir hacia moléculas o átomos. Vamos a hacerlo. Como me dice que tengo 25 gramos y para pasar de masa a moles necesito la masa molar, voy a calcular la masa molar. Tengo el amoníaco y la masa molar es igual a 1 por 14 gramos mol. Ahora voy a usarlo en gramos mol directamente para no hacerlo en UMAS, más 3 por 1 gramo. No pasaría nada si lo hiciera directamente en UMAS, porque al final lo paso a gramos mol y ya está. 1 por 14 son 14, más 3 serían 17. Por tanto, la masa molar del amoníaco son 17 gramos mol. Conocida la masa molar, ya puedo calcular el número de moles, tal como me dice el esquema. Si tengo 25 gramos de amoníaco, sabiendo que 17 gramos de amoníaco son un mol de amoníaco. Ahora me vuelve a interesar que los gramos estén abajo para poder decir que gramos de amoníaco y gramos de amoníaco se van y el resultado me quede en moles. 25 por 1 son 25 dividido entre 17. Lo dejo indicado, 25 partido de 17 moles de amoníaco. Ya estaría la primera parte resuelta. Y ahora me dice, ¿cuántas moléculas hay en 25 gramos de amoníaco? Como voy a tener que multiplicar por el número de Avogadro, voy a resolver cuánto vale 25 entre 17. 25 entre 17 es 1,47 moles de amoníaco. Una vez que tengo el número de moles, ya puedo calcular el número de moléculas utilizando la relación de Avogadro. Y ahora me vengo aquí y digo que 1,47 moles de amoníaco, sabiendo que un mol de amoníaco son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Como mol está aquí y mol está abajo, porque yo lo he puesto porque me interesa que se vayan, se van. Y me quedaría el resultado de 1,47 por 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. El resultado de esta operación sería lo que me están pidiendo. Como vemos en este caso, mol ha ido abajo porque me interesa que se vayan y el número de moléculas va arriba porque me interesa que sea lo que permanece. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Os veo en el próximo vídeo.